Hola, mi nombre es Valentina Vázquez Arango. Mi artículo se titula Células solares fotovoltaicas, avances y estados del arte y fue desarrollado bajo supervisión y ayuda de los profesores del programa de posgraduación interdisciplinar en energía y sustentabilidad de la UNIL. Como modo introductorio y de motivación de por qué fue desarrollado este trabajo fue evaluando el contexto mundial donde tenemos un aumento demográfico que requiere de una demanda energética y por consecuencia esta demanda va aumentando. Y también tenemos un problema de contaminación debido a la población mundial que también crece y todos los derivados de esto. Vemos que los gobiernos en los últimos años se han interesado por incentivar a la implementación y al desarrollo de fuentes de energía renovables más allá de la hidroeléctrica que ya estaba bastante implantada, ¿no? Entonces, ese interés ha implicado que estas fuentes estén en un proceso mayor de desarrollo y de eficiencia. Dentro de ellas claramente encontramos la solar fotovoltaica, que llama la atención porque en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en su aplicación y instalación, tanto que el año pasado de 260 gigawatts de energías renovables, sacando las hidroeléctricas, generadas a nivel mundial, 227 fueron debidos a la solar fotovoltaica, es decir, casi un 50%. Esto se debe sin duda a que es una fuente con un alto potencial energético. Estamos hablando de que obviamente dependiendo de las condiciones geográficas, de radiación, de nubosidad y otras tantas, podemos tener potencial de hasta 1000 watts por metros cuadrados. Entonces, el desarrollo de estas tecnologías en el momento se está enfocando en dos áreas principales. El primero es un aumento en la eficiencia de estos paneles solares y esto se está buscando a partir del uso de nuevos materiales, mezcla de materiales, el aumento en la eficiencia de los dispositivos también. Y el otro es en la reducción de costos de fabricación y en la complejidad justamente de esta fabricación. Entonces, eh, el objetivo de este artículo fue evaluar cómo está esa situación tecnológica respecto a las células solares. Entonces, cuáles son las tecnologías que se están manejando actualmente y a partir de una búsqueda del estado del arte, ver hacia dónde se está dirigiendo también esto, cuál es la tendencia. Entonces, sin duda tenemos que tener en cuenta que una célula solar fotovoltaica tiene su principio de funcionamiento en el efecto fotoeléctrico, donde el electrón que viene de la radiación solar va a colidir en una superficie que en este caso, cuando hablamos de paneles solares, nos vamos a referir a que va a colidir sobre un semiconductor. La idea idealmente va a absorber ese electrón para que después pueda superar la banda prohibida y una vez superada esta banda pueda pasar a la conductora y generar la corriente eléctrica, que es el objetivo. Entonces, las tecnologías de las células solares van a estar muy relacionadas con el tipo de semiconductor del que están hechas. Y a partir de eso nosotros podemos clasificar las células solares de acuerdo con el material semiconductor en las de primera generación de silicio, donde vamos a encontrar que son fabricadas con silicio cristalino, que han alcanzado una eficiencia entre 16 y 27% actualmente, pero que además son las células que se encuentran actualmente dominando el mercado de paneles solares con aproximadamente el 90% del mercado. Después también tenemos las células de película delgada, que como se indica, son mucho más finas con relación a las de silicio cristalino, y me refiero a silicio cristalino porque dentro de estas células también tenemos tecnologías de silicio, ya silicio flexible o silicio amorfo. Ya cuando hablamos de silicio flexible, amorfo,
encontramos una eficiencia entre 5 y 13%, pero también tenemos dentro de las de película delgada otras tecnologías como la de sulfuro de cadmio o la de diselinuro de cobre, indio y galio, que ya han alcanzado eficiencias de un 22% y teóricas de un 30%. O sea, vemos que se está desarrollando esa tecnología. También encontramos después las células de los compuestos 3 y 5, que hablando de eficiencia son las que han mostrado mejores resultados, han llegado a alcanzar un 45%, y de ese 45% lo que se rescata además de estas células es que no están tan ampliamente utilizadas en la actualidad debido a sus altos costos. Entonces sus aplicaciones van a ser bastante limitadas. Respecto a este factor económico. Después tenemos las células solares, las fotovoltaicas orgánicas, que son las OPV o OFB, que son bastante recientes en comparación con otras tecnologías que se caracterizan porque ya son mucho más flexibles, encontramos células inclusive transparentes aquí, pero además que justamente se llaman orgánicas porque aquí vamos a poder utilizar polímeros y materiales orgánicos que disminuyen mucho los costos de fabricación y además son mucho más fáciles de conseguir estos materiales. Para finalizar, también tenemos las células sensibilizadas por colorantes, que el principio es justamente una vez sensibilizar esa célula a partir de una coloración que permita una mayor absorción. Y rescatamos también las células perovskitas, que se encuentran en una fase de desarrollo muy grande, como vamos a ver a continuación. Entonces, básicamente lo que se hizo en este trabajo fue juntar información a partir de tesis doctorales, disertaciones de maestría, artículos científicos y patentes que nos indicaran en qué están siendo aplicadas las tecnologías y hacia dónde van. A partir de ello fue desarrollado este cuadro donde básicamente lo que vamos a encontrar es que primero, como mencioné previamente, las células de silicio de primera generación siguen dominando el mercado y además son muy aplicadas en un alto rango en general de un amplio espectro de aplicaciones donde se resalta que su deficiencia donde no están dominando el mercado son en las aplicaciones indoor o de interiores. Y esto se debe a que ellas están más diseñadas, tienen un espectro de absorción que, por ejemplo, logra captar mucho más la luz roja y tiene una deficiencia con la luz fluorescente, que es la que encontramos en la mayoría de estos ambientes. Entonces, en estos ambientes también encontramos que dominan más las de películas finas, las de los compuestos, eh, la de compuestos orgánicos y la de los compuestos 3 y 5. Sin embargo, hemos visto que las perovskitas se encuentran en una fase de desarrollo y probablemente van a ganar una visibilidad en estas aplicaciones. Después también tenemos las de energía fotovoltaica aplicada a edificios. Aquí, si bien vemos que en el presente sigue dominando el silicio de primera generación, se ve que hay mucho más interés porque sea y está tomando ya fuerza en ese mercado las de película delgadas y las células orgánicas. ¿Por qué? Primero porque tienen una fase, como son más flexibles e incluso pueden ser adhesivas, permiten que se acoplen mucho más estéticamente a las construcciones, se pueden aplicar inclusive sobre vidrios y además que permiten ser instaladas sobre una mayor variedad de superficies, facilitando todo el proceso. También tenemos en los dispositivos electrónicos, hemos visto que las perovskitas van a ser realmente la tendencia a poder ganar importancia en ese mercado porque tienen aplicaciones en sensores, por ejemplo, en la parte aeroespacial
Quien toma la delantera son las de silicio y las de los compuestos 3 y 5. Aquí es importante resaltar que las de los compuestos 3 y 5 son más aplicadas en cuestiones de satélites, por ejemplo, debido a que tienen una resistencia mucho mayor a condiciones extremas que otros tipos de tecnologías. Entonces, a pesar de ser mucho más costosas, por tener alta eficiencia y resistencia, son ampliamente aplicadas en esas condiciones por fuera de la atmósfera terrestre, ¿cierto? Ya cuando hablamos de la parte de aviones, de drones y similares, vamos a encontrar que el dominio son las de silicio de primera generación. Sin embargo, las células de película delgadas están tomando una visibilidad mayor porque las de silicio de primera generación, como es un silicio cristalino, como es rígida, es mucho más difícil de instalar en las alas de los aviones y además cuando estamos hablando de aplicaciones aerodinámicas, por ser rígidas, van a afectar en esa eficiencia aerodinámica de la aeronave, ¿cierto? Y después a gran escala tenemos que sí, sin duda, como mencionamos antes, es el silicio cristalino quien sigue dominando, pero hay un gran interés en las orgánicas debido a sus bajos costos de fabricación, entonces probablemente van a estar mejorando un poco más su eficiencia, van a empezar a dominar en este mercado y las de los compuestos 3 y 5, justamente debido a su alta eficiencia, están siendo evaluadas para poder ser instaladas más ampliamente. Ya en lo que se refiere más al área de las patentes, del estado del arte, lo que encontramos es que sin duda tipo, los focos en las tecnologías están en las tecnologías y aplicaciones, donde se resaltan mucho investigaciones, muchas novedades en las células orgánicas, en las perovskitas y en las de solares con puntos cuánticos. Las orgánicas, como hablamos, por un criterio de flexibilidad, de transparencia, de precios, están llamando esa atención. Encontramos nuevos materiales, polímeros, encontramos también la posibilidad de instalación en formatos verticales, ya que al tener transparencia puede pasar, al incidir la energía, la radiación solar, la que no es absorbida, puede pasar y ser aprovechada por la siguiente célula. Tenemos en las perovskitas eficiencias muy altas y igual con las de los puntos cuánticos, que son de silicio de puntos cuánticos, donde lo que se está buscando es mejorar la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas. En esas de puntos cuánticos se están combinando con grafeno, que son las que han dado mejores resultados, pero a modo de conclusión de lo que hablamos, es que actualmente el mercado está dominado por las células de silicio, pero probablemente vamos a encontrar una modificación en esta conducta a partir de que las otras tecnologías están tomando más visibilidad, primero por ser más económicas, otras por tener mayor eficiencia y otras por su facilidad de instalación, por sus criterios por ser más aplicables a diferentes superficies y poder ser aprovechados más espacios que las células de silicio cristalino hasta el momento no nos permiten. Agradezco mucho por la atención de todos. Muchas gracias.